Muy bien, pues muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, presidida por el maestro Horacio Culebro Borrayas, y la Fundación Antiga, presidida por el ingeniero José Antonio Benítez Antiga, les da la más cordial bienvenida y agradece su participación en este esfuerzo colaborativo en el que se impulsa el curso denominado Ciberseguridad Integral, protegiendo a todas las generaciones. Pues este es un espacio que se ha diseñado para fortalecer pues precisamente nuestras capacidades de prevención, de identificación y de respuesta frente a los riesgos que enfrentamos en el entorno digital. Reconocemos esta visión intergeneracional, ¿no? Que la ciberseguridad pues es una responsabilidad compartida que nos involucra pues a todas las personas, no solamente los adultos, sino también pueden estar las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes. Así que pues agradecemos a todas y a todos quienes nos acompañan, quienes están interesados en conocer un poco más acerca de la ciberseguridad, a todos quienes nos acompañan de distintos ayuntamientos, instituciones educativas, dependencias de gobiernos, iniciativa privada, a todas las madres, padres de familia y a la ciudadanía en general. Pues sean bienvenidas y bienvenidos. Este curso contempla 4 sesiones. En un momento más se les dará detalle de los títulos de las sesiones. El día de hoy iniciamos con la sesión denominada La infancia digital y los filtros familiares. Así que para iniciar este primer módulo, pues me permito presentar a nuestra distinguida ponente, también a quien externamos este agradecimiento por su disposición para compartirnos precisamente todos estos conocimientos y experiencias que ellas tienen a lo largo de estas 4 sesiones. Me permito presentar, ella es la ingeniera Brenda Cuevas Vázquez. Para conocer un poco acerca de ella, voy a compartirles su semblanza. Es ingeniera, especialista y emprendedora con más de 9 años de trayectoria, liderando la innovación tecnológica, la ciberseguridad y la transformación digital. Su experiencia se centra en diseñar e implementar estrategias robustas para la integración segura de tecnologías emergentes como Web3, blockchain e inteligencia artificial, orientadas a la protección de infraestructuras críticas y procesos de negocio. Como emprendedora visionaria, es fundadora de Protect Hub, plataforma dedicada a soluciones empresariales en ciberseguridad e inteligencia artificial, y fundó Novec, proyecto pionero en auditoría de código descentralizado mediante blockchain. Cuenta con una sólida formación académica que incluye estudios en el MIT Blockchain, la Universidad Anáhuac o Mayab, con computación cuántica, y la UVM con desarrollo de tecnologías y sistemas de información, además de tener múltiples certificaciones internacionales de líderes de la industria como Google, Amazon Web Services, Cisco e ISO. Ella también es apasionada por la equidad, es creadora del programa Blockchain DevOps para mujeres, docente universitaria y oradora internacional, y está comprometida con hacer de la tecnología un vehículo de cambio real, inclusivo y seguro. Así que, pues, bienvenida, ingeniera Brenda Cuevas. Antes de cederle por completo ya el micrófono, pues compartirles a la audiencia que durante la sesión vamos a compartirles el link de registro en 2 momentos diferentes para que tengan la oportunidad de realizar su asistencia y puedan ser acreedores a la constancia de participación. Va a quedar abierto ese registro hasta, podríamos decir, 15 minutos después
de que termine la sesión para que tengan tiempo suficiente para registrarse. Y pueden irnos compartiendo también aquí en el chat, por favor, si tienen preguntas durante la sesión y para hacerles o compartírselas a nuestra ponente. Así que pues bueno, después de estos avisos, ingeniera Brenda, pues muchas gracias y le cedo el uso del micrófono. Adelante. Gracias, Laura. Buenos días a todos. Voy a empezar a compartir pantalla y justo le voy a dar unos minutos también al ingeniero Andrés, que es quien nos va a apoyar en esta ocasión, a presentar a la fundación y a dar a conocer los detalles acerca de pues, cuáles son las iniciativas de Antiga. Entonces, ya estamos con la presentación. Andrés. Hola, ¿ya me escucha? Sí, sí te escuchamos, Andrés. Okay. Antes que nada, una disculpa si escuchan una música por ahí. Hay un evento cerca donde estoy. No es que ande yo a un baile ni nada. Bueno, me presento Andrés Ruiz Ramírez, coordinador de programas y proyectos de aplicación antigua. Un saludo a todas y todos. Gracias por estar con nosotros en esta conferencia, un evento, un tema muy importante que actualmente está afectando a la sociedad y que necesitamos estar al día con estas cuestiones de la tecnología y el uso de los dispositivos. Brevemente les comparto Fundación Antigua, una organización legalmente constituida, voluntarios actualizados, 11 años ya trabajando en Chiapas y en varias partes del país. Nuestros principales programas son el programa Macro, Escuela para Padres, que es un proyecto que estamos desarrollando principalmente en las escuelas, tiene que ver con temas de prevención de la violencia, de los derechos humanos, los valores, el empoderamiento, la resiliencia, entre otros diversos temas. Damos acompañamiento psicológico, legal y también la parte de salud. Apoyamos en las gestiones de medicamentos, algunos accesorios que tienen que ver, por ejemplo, con sillas de ruedas, muletas, entre otras cuestiones. Damos asesoría sobre la parte económica, planes de negocios, administración de negocios, elaboración de proyectos, y todo esto es de manera gratuita. También hacemos gestiones sobre gestión de recursos ante diversas instancias, tanto local, estatal, nacional e internacional. Entonces, estamos tratando de apoyar en diversos rubros, en temas de salud, de educación, medio ambiente, cultura, deporte y las asistenciales. Estamos trabajando de manera continua con el Instituto Nacional de Cáncer y Literatura, el Tribunal Electoral, en cuestiones educativas, en la Universidad Chapingo, VM en diversos campos, el Instituto Fidel Castro Villahermosa, la Universidad de Chiapas, la Universidad de Ciencias y Artes, la Universidad Politécnica, entre otras muchas más escuelas. Entonces, estamos trabajando en todos los sectores y la mayoría de nuestras actividades son gratuitas, sin ningún costo. Y pueden contactarnos en nuestra página web, que es www.fundacionantigua.org. Ahí están todos nuestros contactos, pueden escribir o contactar vía telefónica. Vía telefónica, por favor, vía WhatsApp, en este número que te indica, porque no contestamos llamadas directamente con números que están registrados, extorsiones de las extorsiones.
Entonces, estamos a tus órdenes. Hoy es el inicio de nuestra primera conferencia, una serie de 4 sesiones que vamos a tener. Eh, el día de hoy estamos con primero Brenda. Gracias, Brenda, y a Laura también y a todo el equipo de colaboradores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que estamos colaborando con Zoom. Y pues, le cedo la palabra a Brenda. Saludos. Gracias, Andrés. Pues les agradezco mucho estar aquí. Para mí es un honor poder colaborar con Fundación Antigua y también con la Comisión de Derechos del Estado de Chiapas. Considero también que hay temas muy importantes que de pronto nosotros asumimos que tal vez algunas otras personas, instituciones, empresas o en general el dispositivo que ya estamos utilizando nos protege y con las nuevas innovaciones, implementaciones tecnológicas y sobre todo con las nuevas integraciones de inteligencia artificial a nuestro uso diario o bien a los usos de algunas tecnologías que las empresas nos proporcionan, pues los vectores de ataque se han ido desarrollando aún más y también pues tenemos aún más posibilidad de ser vulneradas o vulnerados. Como lo dijo Andrés, este programa pues pretende ser una base sólida y fundamentada para justo la ciudadanía. Uno de los objetivos es que nosotros podamos compartir información con madres, padres de familia, docentes, administrativos de escuelas o pues justo sectores académicos o bien servidores públicos. Actualmente, pues, nuestro objetivo es poderles dar una capacitación que no solo promueva el conocimiento de estas estrategias o el conocimiento de los posibles vectores de ataque o de las vulnerabilidades, sino también poder ofrecerles a ustedes un marco para que ustedes puedan llevarse información y en temas de alfabetización digital, pues puedan ir desarrollando esas habilidades y realmente uno de los objetivos es que todas y todos de aquí podamos obtener información que podamos aplicarla al día a día. Sabemos que pues hay justo una brecha, puede ser tecnológica, una brecha técnica, incluso una brecha de conectividad, pero las bases de este entrenamiento pues justo nos permiten o nos permitirán poder implementar controles de seguridad básicos y algunos un poco más avanzados conforme vayan pues pasando las sesiones para que pues justo nosotros podamos tener mucho más visibilidad y podamos em, poder hacer frente de primera mano y en primera fila hacia cuáles son esas amenazas que están justo en el entorno digital y todas esas amenazas cibernéticas que de pronto a veces creemos que son aisladas, pero casi siempre pues todas las amenazas tienen que ver con nuestra interacción, con nuestra identidad digital y con cómo nosotros utilizamos las herramientas digitales. Pues aquí justo también uno de los objetivos, y creo yo que es el más importante, es construir esta barrera de defensa, platicando justo con los objetivos o más bien con las iniciativas de la comisión y de la fundación, pues el tema de los fraudes, el ciberacoso y la suplantación de identidad, tanto pues digital, familiar y personal, son importantes y son temas que pues ahora nos competen a todas y todos. ¿Cuál va a ser la estructura de nuestro programa? Como ya lo comentó Laura y Andrés, pues son 4 sesiones. Las 4 sesiones van a tener una duración de 2 horas cada sesión. Estas sesiones, pues justo se van a llevar durante las fechas que es hoy, 17 de junio, 24 de junio, el 1 de julio y el 8 de julio.
El horario va a ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Nuestra metodología, pues vamos a validar eh, casos reales de exposición y que de pronto también los vamos a ver y que se ha normalizado. Y vamos a hacer talleres de configuración, que estos talleres de configuración van a ser guiados y de cualquier forma ustedes van a tener el acompañamiento y también van a tener las guías técnicas para poder hacer. Entonces, pues justo este es nuestro calendario de sesiones respecto a los temas que vamos a estar abordando. Como es un programa integral, pues justo pretendemos que la ciudadanía y que pues nosotros podamos ofrecer información para todos los contextos sociales que sea posibles. Decidimos enfocar en cuatro rubros importantes, que es la infancia, las juventudes y adolescencias, temas de ciberseguridad diaria para personas que ya tenemos interacción en la red, ya con una identidad digital que tenga que ver con cuentas bancarias, cuentas de mensajería instantánea, con transferencia de información a través de correos electrónicos y pues cómo ayudar a las personas que están en ese grupo subrepresentado de la tercera edad, que pues también no solo son personas de la tercera edad, sino también otros grupos subrepresentados para los que no les llega la información en su lengua natal, que pues de pronto la red de internet es muy obsoleta o que no tienen conexión justo a través de dispositivos de generaciones recientes o incluso smartphones y de pronto solo por hacer una consulta, tal vez en un sitio fraudulento, pues ya sufren algún fraude digital y es importante pues también poder hacer esa concientización respecto a cómo nosotros y nosotras estamos aportando o estamos expandiendo ese conocimiento y apoyando a estos grupos subrepresentados. Y pues, bueno, como ya lo comentó Laura, me encantaría que para la interacción vayamos colocando las preguntas conforme vayan surgiendo en el chat. De pronto, sí va a haber un espacio para responderlas. Entonces, es importante que justo las vayan escribiendo para que nosotros vayamos teniendo ese listado de preguntas y ya al final, igual, si queda tiempo, abriremos el micrófono para un par de preguntas, para que podamos explorar las dudas y verificar a lo mejor cuáles son algunas estrategias que todas y todos podemos implementar en nuestro entorno digital. Y bueno, ya entrando en materia, justo me gustaría que me apoyaran todas y todos en el chat a justo escribir en una sola palabra, ¿qué se imaginan ustedes cuando un menor o su hija, su hijo, su sobrina, sus sobrinos, sus alumnas, sus alumnos, cuando un menor está utilizando un celular, un dispositivo móvil? ¿Qué es la primera palabra que se les viene a la mente? Entretenimiento, cuidado, inseguridad. ¿Qué es la primera palabra que se les viene a la mente cuando ustedes justo pues ven a un menor o incluso a veces nosotras y nosotros le ofrecemos al menor nuestro dispositivo móvil? Veo palabras como riesgo, ansiedad, falta de atención, inseguridad, peligro, distracción, riesgo, ansiedad, falta de atención, distracción, riesgo, riesgo. Veo que tenemos un común denominador con riesgo, inseguridad, enganche, riesgo, distracción. Bien, creo que pues todas y todos tenemos esa percepción de que si un menor está utilizando un dispositivo móvil sin supervisión, es muy posible
que todas estas situaciones se puedan materializar, que pueda ser una situación de riesgo, que pueda ser una distracción, que sea también algo irresponsable y que justo también como adultas y adultos tenemos que tener precaución. Y justo hay una palabra que pues creo yo que todas y todos tenemos muy en cuenta, que es el tema del riesgo. Cuando nosotros hablamos de riesgo, ya sea en la vida, en el entorno empresarial o familiar, riesgo es la posibilidad de que algo suceda. Un riesgo en el entorno digital, pues es la posibilidad de que, por ejemplo, eh, ¿cuál puede ser un riesgo? De que si yo expongo mis contraseñas, alguien pueda entrar a mis cuentas. Ese es un riesgo para mí. Hay un riesgo en el que cuando yo, por ejemplo, le presto, asumo que el niño o la niña va a estar seguro en el entorno digital, pues utilizando mi celular, ese es un gran riesgo. ¿Por qué existen los riesgos en el entorno digital y por qué existe justo las amenazas? Los riesgos, ya dijimos, es la posibilidad de que algo suceda. Las amenazas son riesgos que ya se materializaron y esas amenazas pues ya están poniendo en peligro. Cuando son amenazas físicas, pues puede ser hasta mi vida. Cuando son amenazas digitales, ponen en riesgo, en peligro mi información. Algo que quiero que todas y todos reconozcamos es justo que el Internet y la red de Internet no puede coexistir ni existir sin datos. La Internet, pues, es una red donde nosotras y nosotros transferimos datos. Si no hubiera datos, nosotras no pudiéramos interactuar, nosotros no pudiéramos hacer una compra en línea. Ahora bien, este conjunto de datos que nosotros integramos en la red se convierte en información. Hay información pública, información privada, que lo vamos a dejar con estas grandes etiquetas y que nosotras y nosotros debemos de reconocer. ¿Cuál es nuestra información pública y la información privada? Obviamente por el nombre, la información pública pues es aquella que yo puedo exponer en la red de Internet. La información privada es aquella que yo debería de proteger. Entonces, me encantaría ahora que igual en una oración breve en el chat empiecen a colocar cuál es el tipo de información privada que ustedes piensan que tienen en la red. Me gustaría que interactúen en el chat. ¿Qué tipo de información privada es la que ustedes ya han integrado en la red de Internet? En lo que sea, en una aplicación móvil, en una página web, en una red social, en un trámite, ¿ok? Información privada, imagen, datos personales, contraseñas, nombre, número de celular, cuenta de banco, fecha de cumpleaños, muy importante, nombre de actividad que se desarrolla, datos, celular, fotos, datos personales, ubicación, número telefónico, datos personales, fotografías. Me encanta que todas y todos percibimos que las fotografías ya forman parte de nuestra información privada. Y justo la información me va a determinar a mí como usuaria y usuario de Internet. Ay, perdón, una disculpa, me pasé de los slides. Les está diciendo, la información me va a determinar a mí cómo es que yo debo de proteger los datos o el tipo de información, como yo categorice la información. Entonces, para las infancias, obviamente, pues en el entorno social y como nos desenvolvemos los seres humanos, una infancia, un infante, un menor de edad, debe tener una supervisión y debe tener a alguien que está a su cuidado. Incluso hay personas que son responsables, tanto de nosotras mismas
Cuando éramos pequeñas, como nosotras mismas y nosotros mismos somos responsables de las niñas y niños. Hay tutores, hay madres, padres de familia, en los distintos contextos sociales y constructos sociales en donde nos desenvolvemos, hay un responsable de los menores que siempre, pues, es un adulto. Cuando nosotros, por ejemplo, no hemos reconocido cuál es justo el riesgo y tal vez no tenemos esa percepción de que un riesgo es muy probable de que materialice una amenaza, y no es que la amenaza se materialice en un año, en 2 años. No estamos hablando de que sí se va a materializar o no. Ahora en el entorno digital es muy probable el preguntarnos cuándo se va a poder materializar. Entonces, justo algunas amenazas que se materializan y que tienen que ver con cómo yo percibo la protección de mi información privada y cómo yo percibo el cuidado de los infantes con los dispositivos móviles, pues las posibles amenazas que se van a materializar pues pueden ser, y las más comunes, claro, son acceso directo a material de adultos o para personas adultas. Existe una carencia real de filtros en la red de Internet para que justo nosotros podamos decir, tiene el mínimo de seguridad o tiene el filtro básico. Hay una carencia. Y justo la carencia de estos filtros va a permitir que menores accedan a información, pues justo como lo dice el slide, de forma fortuita, que generalmente tiene que ver con contenido violento o con contextos pornográficos o sexualizados. Es muy común que nosotras y nosotros, cuando adquirimos un dispositivo móvil, como nos pide ligar, hacer una configuración y además integrar cuentas de correo electrónico o que nosotros igual podamos hacer configuraciones previas, pues aceptamos todas las condiciones y términos que nos da la marca del dispositivo móvil, acompañadas de las condiciones y términos que vienen con la compañía de telefonía. Entonces, me gustaría saber que reaccionen con una carita o con un emoji, si es que tienen la oportunidad, y si no, que pongan en el chat quién sí ha leído un término y condición de lo que sea que hayan descargado, de lo que sea que hayan instalado en su celular o de lo que sea que hayan configurado en su dispositivo móvil o en su computadora. ¿Quién sí ha leído un término y condición? Y con leído me refiero a todo completo, comprender, entender todos los puntos importantes de ese término y condición. ¿Quién sí ha leído los términos y condiciones? Ahora, yo creo que estamos en un espacio seguro y de confianza. Más o menos, si hiciéramos un conteo, ¿cuántas veces aproximadamente le he dado a aceptar en términos y condiciones sin leerlos ni saber de qué se tratan? ¿Cuántas veces? Más o menos. Si hacemos un conteo desde que, por ejemplo, tuve mi primer celular, ¿cuántas veces le he dado a aceptar sin leer un término y condición? Constante, 80%, 200 veces. Sí, sí podría ser yo también. Muchas veces. Yo lo empiezo a leer y me quedo a medias. Ok, pero nunca al 100. Muy bien, muchísimas veces he aceptado sin leer por completo. Bien, pues creo yo que aquí no se trata de un confesionario, sino de validar cuál es esa, pues justo esa falta de alfabetización que tenemos, pero también no es una culpa solo de las usuarias y usuarios. Pues las empresas tecnológicas que utilizan nuestros datos
generalmente escriben estos términos y condiciones complejos con palabras que de pronto no entendemos y pues justo nos llenan de mucho texto em, para que nosotras y nosotros pues si somos muy metódicas o metódicos los leamos y si no pues desistamos y le demos a aceptar. Algo que sí quiero aclarar es que recientemente con ya las reformas de las leyes de protección de datos personales y las integraciones de nuevas tecnologías como almacenamientos en la nube y centros de datos que ya están operando en México, pues ya es posible reconocer esa función de darle clic en aceptar o de presionar el botón aceptar como la posibilidad de que nosotras como personas físicas o como ciudadanas y ciudadanos de un país ya estamos aceptando un contrato. Y pues justo también eso puede llevar y tiene una probabilidad grande de que si nosotros tenemos ahí de pronto una pues a lo mejor una confrontación o un tema legal con las empresas tecnológicas, el que yo acepte sin medida un término y condición y sin saber, o bien sin después hacer una supervisión y validar cómo se está utilizando mi información, pues sí me puede traer algunas consecuencias, pues ya sea graves o menores, dependiendo del tipo de situación en la que me encuentre. Un ejemplo es que cuando, por ejemplo, si yo tengo un dispositivo móvil con sistema operativo Android, al aceptar los términos y condiciones del sistema operativo, le estoy diciendo que ese sistema operativo puede compartir con sus socios de negocio datos importantes y que son datos personales como mi ubicación exacta, los lugares a los que visito, los datos que yo consulto, la lista de contactos que tengo, conversaciones por SMS. Pero ¿qué pasa? Hay también la posibilidad de que yo pueda hacer configuraciones en mi dispositivo móvil Android para limitar esos accesos. Entonces, pues justo el acceso a material adulto generalmente tiene que ver con cómo yo estoy aceptando las condiciones de las aplicaciones que estoy utilizando. Sí, creo yo que aquí habemos usuarias y usuarios de sistemas operativos Android y iOS, que es la marca de Apple. Entonces, me gustaría saber si alguien no sabe qué sistema operativo utiliza. Tal vez que lo coloque en el chat, así tal cual. No sé qué sistema operativo tengo en mi teléfono móvil. Entonces, creo yo que todas y todos tenemos Android o iOS. Ese es el sistema operativo que generalmente utiliza. Para Android, Android tiene tu modelo de negocio opera bajo las normas y reglas un poco, pues, monopolizadas con una compañía que se llama Alphabet. Alphabet es la compañía que tiene control sobre aplicaciones como Google, Gmail, Chrome, YouTube y toda la suite de Google que nosotros ya tenemos en nuestro teléfono. Entonces, al darle a aceptar, y si yo le digo al sistema operativo Android, sí acepto que toda mi interacción, mi ubicación y toda la información que tú sepas de mí, se la compartas a tus socios de negocio y comerciales, pues obviamente se la va a pasar a Google. Y entonces ahí sucede este fenómeno que todas y todos hemos conocido o hemos vivido o experimentado, que cuando yo, por ejemplo, estoy hablando ahorita de me quiero comprar el nuevo modelo de algo, pues entonces al otro día o en horas ya me está apareciendo en redes sociales, en el buscador, ya me está apareciendo en justo la pantalla de inicio de Google, ya me están apareciendo anuncios de ese producto que yo dije que me quería comprar. Pero no es porque justo nos espíen, porque también hay teorías conspiranoicas que dicen es que te espían a través de
pues te escuchan, o sea, tú eres un objeto de espía. Y sí, obviamente hay técnicas de espionaje que se utilizan, pero el tema es que yo le di acceso a justo todas esas herramientas o esas aplicaciones para que me puedan hacer ese rastreo, para que pueda tener el micrófono activo. Hay una opción que se llama segundo plano. Si todas y todos vamos a nuestros dispositivos móviles y justo le damos en configuración y después nos vamos a permisos, hay un permiso que se debe llamar ejecutar en segundo plano. O justo hay un permiso que puede decir que esté funcionando en segundo plano cierta función. Ese permiso es uno de los permisos que permiten que se haga este tipo de rastreo o que nos conozcan muy bien las aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa como yo, mamá o papá, en el momento en que le presto el teléfono a mi hija, a mi hijo, eh, o como profesor o profesora, si no tengo em, estas medidas precautorias para tal vez dispositivos o equipos de cómputo que se ocupan en el aula, cuando un menor está utilizando un dispositivo, sin tener justo esta supervisión, es muy probable que le aparezcan anuncios o contenido porque justo el contenido se va personalizando respecto a la persona que configuró el dispositivo. Y bueno, ni siquiera respecto a la persona, respecto a la usuaria o usuario. ¿Qué quiere decir esto? Toman un rango de edad y en ese rango de edad, con base a mis interacciones, las cosas que yo sigo en redes sociales, los temas que yo he buscado en Google, los historiales que yo guardo, tanto en YouTube como en el buscador, como en redes sociales, se va haciendo justo un almacenamiento y un entrenamiento de lo que todos o mayormente se conoce como el algoritmo. Entonces, pues es importante que nosotras y nosotros podamos tener esa disciplina de que cuando un menor está utilizando mi celular, debo de tener esa supervisión con el menor. Eso pasa cuando yo presto mi dispositivo. Pero ¿qué pasa en otro caso? Cuando, por ejemplo, yo ya le compré a un menor o ya con un menor estoy justo permitiéndole que utilice a lo mejor alguna PC o que le permito que utilice a lo mejor algún dispositivo móvil solo para jugar. Es muy común que ahora les permitamos a los menores desarrollar ciertas actividades, obviamente que tienen que ver con videojuegos y con interacciones en aplicaciones que pues les permiten a ellos distraerse, entretenerse, dependiendo de cuál sea nuestro concepto de pues o para qué les dejamos estar en los videojuegos. Entonces, bueno, algo que les voy a solicitar, por favor, no utilicen el lapicito porque de pronto a mí me distrae un poco y creo que también ese sentimiento se puede expandir hacia los asistentes que los pueda distraer. Entonces, por favor, quien esté haciendo uso del lapicito, le pido que no lo utilicemos ahora. Seguro va a haber una sesión donde sí lo podamos utilizar, pero en este momento les pido que no, por favor, porque me distrae y pues posiblemente distraiga a las demás personas. Muchas gracias. Y bueno, estábamos hablando de las interacciones en videojuegos. Seguramente ya hemos conocido algunos videojuegos donde los niños o las niñas tienen chat abiertos y esos chats, pues, ¿qué pasa? Que ellos dicen que están platicando con amiguitos y entonces, pues, justo es una parte de la interacción de los videojuegos, el estar en esos chats. Los servidores de algunos videojuegos no están supervisados y esos servidores no tienen control de quién entra al chat, no hay una validación. Entonces hay que tener cuidado en qué videojuegos están jugando nuestros hijos y cuando nuestros hijos están interactuando o de pronto vemos que están escribiendo en un chat, pues tener esa curiosidad de saber con quién, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está platicando. Ha habido situaciones donde niños y niñas
comparten incluso sus direcciones físicas donde están viviendo o comparten nombres completos. Incluso, por ejemplo, si les dicen, así como en los juegos donde de pronto está un payasito o un animador de fiesta y les dice, quien me traiga una credencial de lector se gana un premio. Pues lo mismo puede suceder en los chats. Entonces, ¿qué tal si le dice, pues quien traiga una credencial de lector de su papá se va a ganar 100 monedas en este videojuego? Y eso es muy real y sí puede suceder. Hay algunas otras vulnerabilidades de facturación. Si, por ejemplo, yo no superviso al menor o a la menor, es muy probable que se hagan compras automáticas. Si yo, por ejemplo, ya tengo una wallet instalada en mi teléfono, o bien si yo tengo a lo mejor algún servicio automatizado de suscripción, pues puede que por allí haya una fuga de pagos en juegos o en otras aplicaciones que a lo mejor nosotras y nosotros no conocemos. Puede suceder también en YouTube. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. No todo lo que está en la red, ni no todo, aunque tenga una interfaz bonita, es seguro. Entonces, por eso es importante la supervisión y reconocer cuáles son los riesgos y justo reconocer cuál es un posible riesgo o qué es un riesgo de primer. Algunos ejemplos, pues obviamente son los exploradores o los navegadores. Estos son los navegadores más comunes que podemos encontrar tanto en computadoras como en dispositivos móviles. Son los navegadores más comunes para Android, pues son Google Chrome o Google, y para justo iOS es Safari. Entonces, por ejemplo, cuando un menor, y este es un ejemplo muy real, si un menor busca en un navegador comercial, en un teléfono que no ha sido filtrado por el adulto responsable de ese teléfono, si busca, por ejemplo, a lo mejor un nombre de su caricatura favorita o de su personaje de videojuego favorito, voy a dar nombres, por ejemplo, Sonic o Minecraft, y no hay filtros activos en el dispositivo del adulto o en el explorador, el algoritmo, que ya hablamos de cómo un algoritmo se puede entrenar, el algoritmo de autocompletado, que ese autocompletado es cuando yo escribo una palabra y de pronto ya me aparecen opciones de otras posibles palabras para completar la oración o la frase, o bien la sección de imágenes, si yo ya puse la palabra, la sección de imágenes, puede sugerir variaciones con contenido para adultos o contenido violento. Entonces, ¿qué pasa cuando los niños acceden a este material sin supervisión? Aunque pueda ser un accidente, el niño pues ya tiene justo ese conocimiento. Y creo yo que a edades tempranas, o pues obviamente mi perspectiva es que a edades tempranas, las niñas y los niños pues no deberían de estar expuestas y expuestos ante estos riesgos. El segundo caso es la interacción en videojuegos. Hay una situación en la red que se conoce como el grooming. El grooming, pues justo, es una práctica que ya está considerada como delictiva. El grooming es una forma de ciberacoso en la que el adulto va a utilizar una plataforma digital, generalmente una red social o un videojuego, y utilizando esa plataforma digital se va a ganar la confianza de un menor. El objetivo del grooming es que un adulto manipule emocionalmente al menor para obtener o material íntimo, ejercer algunas estrategias de chantaje o llegar a ciertos abusos. Entonces, justo el acosador o el acosador que hace pues este grooming, lo que justo uno de sus objetivos es tener el control emocional de las o los menores. Ahora, el grooming en la actualidad, por muy difícil que sea decirlo, es muy fácil integrarlo en el entorno digital.
porque ahora existen técnicas como el deepfake, que me va a permitir tener una identidad falsa, a través de esa identidad, crear confianza, yo aíslo al menor y además, si yo ya sé que el menor tiene permitido utilizar el teléfono a lo mejor 4 horas después de la escuela, pues yo ya sé qué tiempo es el que va a utilizar el menor el teléfono. Un segundo, por favor. Gracias por su paciencia y por los minutos de espera. Fui por agua. Entonces, pues justo el grooming me permite hacer o le permite a estos acosadores hacer un aislamiento. ¿Y qué pasa si a lo mejor ya es una constante, de que a lo mejor el infante ya utiliza el teléfono mucho tiempo después de la escuela o incluso en la escuela? Pues eso le va a permitir al acosador poder aislarlo y alejarlo de un entorno seguro. Y es cuando puede existir la extorsión o incluso, o sea, se le dice extorsión, pero justo también pueden existir amenazas, amenazas de, pues, justo difundir el material de los menores, de hacer justo uso de ese material para que los menores puedan ser vulnerados. Y eso es muy común en la red. Ahora, mi caso o mi top 3 de videojuegos más inseguros, pues obviamente son los que vemos en pantalla. Roblox, Fortnite, Minecraft. Ahora, pues obviamente, como estos videojuegos ya tienen un sistema donde hay monedas virtuales y donde yo como usuaria y usuario puedo regalar esas monedas virtuales a las personas que ya están jugando estos videojuegos en los servidores, pues así es como se gana la confianza de los niños. ¿Qué pasa? Las interfaces de estos videojuegos pues son muy amigables para la vista de un infante o de un menor y obviamente hasta yo cuando era niña, si alguien me regalaba algo, pues me emocionaba mucho. A las niñas y a los niños nos gustaban y nos siguen gustando los regalos. Entonces, esa es una de las maneras más comunes en las que se establece el vínculo. Se persuade al infante para justo que la conversación se pueda mudar a otros canales externos como Discord o WhatsApp. Discord es una herramienta de comunicación en mensajería instantánea y que además tiene funciones para hacer videollamadas, grupos y hacer comunidades enteras. Y justo los videojuegos utilizan Discord como la plataforma de comunidad o de concentrar a sus mayores seguidores. Se normaliza que las niñas y los niños puedan utilizar Discord para comunicarse con tal vez los otros jugadores de ese videojuego, pero es muy probable que pues en esta plataforma de Discord, que además no es supervisada y que además a lo mejor se normaliza que las conversaciones pueden ser naturales entre niñas y niños, pues esté evadiendo la supervisión de la plataforma original, por ejemplo, Roblox, Fortnite o Minecraft. También hay muchos casos donde hay personas adultas que se hacen pasar por niños, utilizando máscaras, cambiando su voz, cambiando los patrones de conversación. Y es importante que pues estos riesgos los reconozcamos como reales. Si mi hija o hijo ya está jugando alguno de estos juegos o jugó alguno de estos juegos, es muy probable que un adulto con malas intenciones ya haya hablado o interactuado con ella. Entonces, por eso es importante concientizar y alfabetizar a los niños respecto a cuáles son los riesgos. No compartir nombres completos, no compartir la dirección, ni siquiera compartir el municipio, la colonia, el estado donde vivo, no dar datos de cómo se llama mi papá, no dar datos del carro de mi papá, de las placas, no informar cómo se llama mi mamá, no decir en qué horario yo me encuentro sola o solo en casa. Si me cuida alguien más, no comentarlo.
no decir qué tipo de internet utilizo, no decir qué tipo de dispositivo móvil es el que estoy utilizando. Entonces es muy importante que todas las adultas y los adultos pues comencemos a tener estas conversaciones con los niños, que de pronto van a ser un poco incómodas, sí, pero es importante trasladar esa intención de protección de los datos a los menores. Hay justo otro patrón que es el de los patrones oscuros en aplicaciones gratuitas. Un juego móvil o los juegos móviles aparentemente pues permiten jugar gratis, pero justo va a ir bloqueando el progreso del juego mediante pantallas emergentes. Hay pantallas emergentes que a lo mejor dicen es un anuncio y aparecen los anuncios de Mercado Libre, aparecen anuncios de mil cosas. Ahora todos los anuncios de el evento deportivo que existe. Pero también pueden aparecer ventanas emergentes con animaciones llamativas que tal vez le puedan decir consigue más vidas. ¿Y qué pasa? Como todas las aplicaciones que yo utilizo a través de Android o en un sistema operativo Android o iOS, las tengo que descargar a partir de una tienda oficial. Entonces, al descargarla, pues yo las descargo en Android, en la Play Store y en iOS, en la Apple Store. Y justo, si por ejemplo yo como adulta o adulto ya pagué una suscripción a través de la Play Store o del Apple Store, y si me pone consigue más vidas aquí y el infante le da o el menor le da aceptar, pues es muy posible que esa suscripción se pueda confirmar, porque justo estas aplicaciones juegan con las interfaces de usuario, con la experiencia de usuario, para que estas actualizaciones o justo estos consentimientos sean muy fáciles y como ya se descargó de la Apple Store o de la App Store, pueda ser mucho más fácil vincularlo a una suscripción. Entonces es importante que nosotros también vayamos verificando y respecto a patrones oscuros, también los anuncios que aparecen. Es importante que si nosotros tenemos algunas interacciones en la red de internet que no son tan sanas para las niñas y los niños, hagamos un detox de nuestro buscador y también en las versiones de dispositivos como smartphones, pues nosotros revisemos que los anuncios no sean hiperpersonalizados. Eso lo vamos a ver en nuestra sesión 4, que vamos a ver cómo nosotros podemos desconfigurar o podemos eliminar algunas configuraciones de los dispositivos móviles. Y pues algo que creo que está para reflexionar es que si yo no dejo a mi hija, a mi hijo sola o solo en la calle y además tampoco lo dejo con personas desconocidas, ¿por qué los dejamos desprotegidos frente a las pantallas? Esa es una pregunta que me gustaría que cada una y uno de ustedes se responda. El mismo cuidado que justo nosotros aplicamos en el mundo físico, nosotras y nosotros como adultos debemos de garantizarlo en la red. En contextos de ciberseguridad y justo todas las iniciativas que se están haciendo para proteger a las infancias respecto a las vulnerabilidades que existen, que han ido escalando y que además se pueden justo dar como resultado ciertas amenazas o peligros para las infancias, como explotación infantil, trata de blancas, incluso hay temas de suicidio, incluso hay temas de secuestro, o bien vulneran a la familia de la menor o el menor. Entonces, pues es importante que nosotros tengamos ese apetito de vigilancia en nuestros dispositivos, aplicaciones y sitio web. Y sí me gustaría que pues cada una y uno de nosotros, pues contemplemos esta situación como una sugerencia o que lo empecemos a reflexionar. Si yo no dejo a mis hijos solos en la calle ni con personas desconocidas, ¿por qué en la red? Sí. ¿Por qué presiento, por qué percibo que un teléfono móvil es seguro o que sí lo pueden utilizar o que está bien de pronto? Hay pilares de una navegación segura o hay algunas estrategias que podemos implementar como adultas y adultos para que justo los menores, nuestras hijas y nuestros hijos, puedan navegar de manera
más pertinente. La seguridad digital no la vamos a ver como un software que se instala y que lo vamos a dejar ahí. No es como que yo diga, voy a implementar una estrategia de ciberseguridad o yo ya estoy súper protegida porque instalé el antivirus y le programé justo que haga un análisis de justo virus informáticos cada 24 horas. El antivirus va a proteger, pero del software de justo el código malicioso. Eso es lo que hacen los antivirus. Los antivirus no protegen a los menores de los riesgos en la red, de estas posibles amenazas que ellos puedan tener. Entonces, por eso es que la seguridad digital no va a ser un software o un solo software que yo voy a instalar y voy a olvidar y lo voy a dejar ahí para ver si sí o no protege mis intereses, que es pues justo la privacidad, la seguridad del menor. La seguridad digital es una estrategia y esta estrategia se basa en 3 capas. La primera es tener un blindaje técnico. Este blindaje técnico, pues justo lo vamos a ir viendo a lo largo de estos entrenamientos en algunos laboratorios y en algunas prácticas que vamos a hacer nosotras y nosotros. Y ese blindaje técnico, pues justo es realizar una revisión de cómo están instaladas y cómo están funcionando las aplicaciones en mi dispositivo móvil. Ahorita vamos a hacer un ejercicio todas y todos. Me gustaría que si están en un dispositivo móvil o que si tienen a la mano su celular, entren a la sección de configuración. Así rapidito, entren a la sección de configuración, que generalmente viene como un engrane. Viene como un engrane. Y después en configuración, me gustaría que busquen la opción de privacidad y seguridad. En esa opción de privacidad y seguridad, me gustaría que vean, debe de haber una opción de ubicación o localización. Me gustaría que entren a esa opción de ubicación o localización. Solo vamos a entrar, para ver. Solo vamos a entrar. Y justo ahí me gustaría que revisaran cuántas aplicaciones tienen acceso a su ubicación todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Es muy probable que la aplicación de calendario tenga acceso a mi ubicación todo el tiempo, aunque yo no le haya dado ese permiso, aunque yo ni sepa si le di ese permiso o no. Es muy probable que la cámara tenga acceso a la ubicación y yo ni siquiera sé si le di o no el permiso. Voy a hablar solo de estas 2 aplicaciones. Las demás, pues estoy segura que algunas y algunos de ustedes tienen varias aplicaciones instaladas. Pero justo, ¿qué pasa si la cámara tiene acceso a la ubicación? Cuando yo saco una foto, va a haber una característica que es un metadato. Los metadatos son los datos de los datos y los metadatos yo no los veo tangibles. Por ejemplo, generalmente un dato de una imagen, pues es el nombre de la imagen y la extensión. Imagen.png. Entonces, ¿cuál es un metadato de esa imagen? Las coordenadas de donde se tomó esa foto. ¿Qué va a pasar? Como yo instalé Facebook, probablemente, o Instagram, al aceptar los términos y condiciones de estas redes sociales y justo con su actualización en hace unos meses, que me parece que fue en febrero o marzo de este año 2026, lo que dice Instagram y Facebook es que yo les estoy compartiendo como usuaria y usuario una licencia de uso de mi contenido a nivel global. ¿Qué quiere decir esto? La red social va a poder compartir, utilizar, entrenar su inteligencia artificial con mis imágenes si es que yo no le limito a esa opción y va a poder hacer uso de toda la información de las imágenes y del contenido que yo suba a esa red social. ¿Qué pasa si a la cámara yo le doy acceso a la ubicación? Ese metadato de las coordenadas de ubicación donde se tomó esa foto va a vivir en esa foto, va a estar en esa foto y algún software de rastreo puede localizar dónde se sacó esa foto. Imaginemos que el menor manda una foto
de su cuarto o de su set o de su peluche favorito y lo manda con nuestro teléfono o incluso con el teléfono del menor y tiene activada la ubicación y si alguien está haciendo o está ejerciendo en el menor una estrategia o lo está vulnerando a través del grooming y tiene justo las habilidades técnicas para poder rastrear las fotografías, es muy probable que pueda localizar al menor sin pedirle ningún otro dato, sin pedirle incluso ni siquiera la dirección. Y es importante que pues justo todas estas restricciones, este blindaje, pues nosotros lo hagamos con conciencia de saber, ¿es necesario que la cámara tenga acceso a mi ubicación? No. O sea, desde mi perspectiva, no, o sí. Y entonces hacerme esa pregunta, ¿por qué sí? ¿Es necesario que Facebook, Instagram, todo el tiempo tengan acceso a mi ubicación? ¿Qué pasa si yo le limito el acceso a la ubicación? De cualquier forma, voy a poder seguir ocupando la aplicación. No me va a limitar el estar pues viendo tal vez mis conexiones. Entonces, hacernos esas preguntas, ir un poco más allá de lo que ya conocemos. Justo otro blindaje técnico es hacer bloqueos a nivel red. ¿Qué tipo de contraseña tengo en mi módem? ¿Cómo es que tengo la contraseña? Dejo que muchas personas se conecten a mi módem. Es muy normal para mí, por ejemplo, si llega el repartidor, no sé, de Mercado Libre y resulta que como es una zona donde no hay tanta cobertura de red a nivel móvil, pues le digo que para que ya me ponga que sí acepte el paquete, se conecte a mi Wi-Fi. Entonces yo comparto con él mi Wi-Fi, pero ¿qué pasa? Siempre que yo comparto la conexión a el internet de mi hogar, de la oficina, de cualquier lado, se descargan datos y esos datos son los datos del dispositivo. ¿Qué dispositivo ya se conectó? ¿Cuál es la IP? ¿Cuál es el nombre de usuario? Y estos datos a veces los normalizamos. Por ejemplo, a veces nos conectamos en redes Wi-Fi públicas. Es una realidad que hay justo iniciativas de instituciones públicas por promover la conexión a Internet sin tener que utilizar versiones de paga. Y hay Wi-Fi públicos. Pero estos Wi-Fi públicos los utilizan los atacantes para justo promover o materializar vectores de ataque a la ciudadanía. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si un niño de por sí ya está jugando un juego de estos que ya hablamos, que son pues mucho más peligrosos que otros y se conecta a una red Wi-Fi pública, pues entonces los riesgos que ya vimos también pueden mitigarse aún más rápido. Y justo un blindaje técnico también son los límites de tiempo de uso de las aplicaciones o de las herramientas tecnológicas o de los dispositivos móviles. Es muy importante que cada una y uno de nosotros tomar como sugerencia que el limitar el acceso a las pantallas va a ser mucho más beneficioso a largo plazo que por ahora a lo mejor si tengo que hacer algo y entretener a la menor o al menor y por eso tiene que pasarse 6 horas en las pantallas, pues va a ser mucho más beneficioso limitar ahora el tiempo en pantallas a largo plazo que dejar que las o los menores estén en pantallas. Y esa es una sugerencia, claro. La segunda técnica o el segundo pilar es la comunicación. Si un menor o una menor está siendo víctima de ciberacoso, su primer temor o el primer temor es que se le quite el celular o se le quite el dispositivo móvil o se le limite el acceso a la red de internet. Y generalmente, como estos ciberacosos, vienen de personas que manipulan o vienen de situaciones que a veces los niños o las niñas no saben cómo asimilarlas, pues hace que los niños y las niñas se aíslen. Ese es uno de los grandes síntomas de justo el estar sufriendo un ciberacoso, el aislamiento. Y generalmente se guarda el secreto.
Entonces, aquí es importante ir generando un espacio de confianza y que sea un espacio de confianza a nivel técnico, para que justo el menor o la menor pueda reportar incidentes sin temor a ser castigada o castigado, o que se le vaya a retirar el dispositivo, o que vaya a haber consecuencias de violencia, o que a lo mejor no se le vaya a creer. Es importante que primero nosotras y nosotros como adultos reconozcamos cuál es la información privada que debo proteger. Y en ese sentido, trasladarle esa información privada a los menores o bien esa indicación. Información privada que no se comparte, nombre completo, dirección, nombre de los papás, municipio donde vives, estado, tipo de dispositivo que tienes. Esa información privada que es muy importante proteger. En segundo plano, pero no es que sea menos importante. En segundo plano, hacer una revisión de qué permisos tienen los dispositivos y cuestionarme por qué le estoy dando acceso a Facebook todo el tiempo a acceder a mis fotos, cuestionarme por qué le doy acceso a Facebook todo el tiempo a acceder a mi micrófono, a mi cámara. A lo mejor si yo soy muy activa o activo en redes sociales, pues hay una opción donde yo le puedo dar acceso a estas herramientas del dispositivo móvil solo mientras está en uso. Entonces, esto me va a permitir a mí tener aún más control y el control, en cierta manera, nos empodera a nosotras y a nosotros como usuarias y usuarios de dispositivos, incluso de la red misma. Nosotros, al controlar nuestra información, nuestra interacción en la red, podemos controlar de cierta manera cómo se comparte esa información. Hay cosas que se nos salen de las manos o que bien ya no podemos mitigar o con un impacto grande, como el tema de los términos y condiciones excesivos y abusivos que nosotros aceptamos, además, porque ¿qué pasa si no acepto el término y condición de Facebook? Pues no puedo ver mis conexiones. ¿Qué pasa si no acepto el término y condición del sistema operativo, del dispositivo móvil? No lo puedo utilizar. Entonces también ahí hay una oportunidad que pues yo espero que en un futuro cercano las empresas dejen de monopolizar el uso de los datos. El tercer pilar pues son justo los hacer pactos familiares, reglas claras de convivencia digital. Siempre las reglas claras funcionan. Entonces, el justo yo reconocer que el software va a mitigar el riesgo, sí. Ya las configuraciones van a mitigar el riesgo, sí. Pero el acuerdo familiar va a construir una cultura de autocuidado y eso es lo más importante. Que en los núcleos familiares, las adultas y los adultos que somos responsables de las infancias, podamos tener esa capacidad y esa claridad de generar una cultura de autocuidado, no solo para nosotras, sino también para los menores. Y justo como nosotros podemos ver estos pilares ya de manera más tangible. Una de las maneras es el control parental en dispositivos y el uso de pantalla. Limitar el uso de pantalla e instalar aplicaciones que me permitan integrar un control parental adecuado. El segundo es conocer cuáles son los peligros en la red y ser proactivas y proactivos en alfabetizar el conocimiento que yo ya tengo para comunicarlo a las infancias. Por ejemplo, algo tan básico. Si te aparece una ventana emergente para que tú tengas mucho más monedas, mucho más vida, tengas mucho más algo del videojuego que estás jugando, no lo debes de presionar, siempre consultarme a mí. Si alguien extraño te está preguntando tu nombre completo o te está diciendo que le compartas foto, no se comparten. Entonces, justo conocer los peligros en la red. Por ejemplo, si los menores acaban de descargar un videojuego nuevo y le aparece la notificación de permitir el acceso a la cámara, permitir el acceso al micrófono, pues decirles, no se permite el acceso a la cámara y al micrófono si yo no te doy permiso, porque justo hay algunas aplicaciones que la cámara y el micrófono, aunque no la usen para jugar,
están funcionando en segundo plano estas herramientas y pueden estar grabando la interacción de los menores. Y es importante que nosotras tengamos justo el interés de conocer cuáles son los riesgos de todas las aplicaciones y de todas las herramientas que yo utilizo en mi dispositivo móvil. Por ejemplo, hay personas o habemos personas que compramos dispositivos móviles y ni siquiera revisamos por qué ya cuando lo compré y según viene de fábrica, ya tiene juegos instalados, porque ya tiene algunas aplicaciones de redes sociales instaladas. Yo puedo desinstalar esas aplicaciones y el sistema operativo va a seguir funcionando bien o puedo limitar el uso de esas aplicaciones. Entonces es importante que nosotros pues vayamos justo teniendo esa percepción de cuáles son los peligros que pueden existir en la red y justo esta proactividad de que ya conociendo esa información yo pueda alfabetizar a los que están a mi alrededor, a los que comparten conmigo conexión al Wi-Fi, a los que comparten conmigo dispositivo, a las infancias que están a mi cargo. Y una sugerencia, pues justo que funciona muy bien para las infancias, es implementar estrategias en el núcleo familiar y escolar de cero pantallas. Y justo con estas estrategias de cero pantallas, las infancias pueden reconocer que sí hay momentos seguros donde pueden estar sin la pantalla. Hay momentos de diversión donde pueden estar sin la pantalla y hay momentos en los que no es necesaria una pantalla. Un niño genera mucho más dopamina o a nivel acelerado. La dopamina es la sustancia que utiliza el cerebro para que nosotros tengamos esa percepción de felicidad, de alegría. Entonces, un niño genera dopamina mucho más rápido que un adulto. Por eso es que cuando hay menores con casos de uso excesivo de pantallas, tienden a tener crisis que se pueden hacer o igualar a crisis de abstinencia, porque incluso el uso excesivo de pantallas ya está en conversaciones de ser reconocido como una adicción. Ya hay estudios en universidades donde se ha validado que los menores sí pueden generar, incluso también los adultos, pero estamos hablando ahora de los menores, sí pueden generar adicciones al uso de pantallas. Y justo qué pasa, si ya está la pantalla que de por sí tiene una interfaz amigable que se puede utilizar y además es touch y además tiene colores, ¿qué pasa si además yo le dejo jugar 4 horas diarias, 5 horas diarias o ver videos? El scroll infinito genera repercusiones cognitivas para las infancias y para los menores que de pronto en la adolescencia y en la vida adulta, pues se estima que va a ser un poco complejo poder transformar ese deterioro cognitivo. Entonces, la sugerencia pues también es implementar estrategias en el núcleo familiar y escolar sobre todo que nos responsabilicen a los adultos y que no pensemos que el trabajo solo es del dispositivo, sino también de nosotros como adultas y adultos, pues es importante que nosotros pues vayamos teniendo esa percepción de que no solo todo el trabajo o una persona y menos un menor va a estar segura o seguro en la red. Entonces, justo la seguridad digital tiende a tener o requiere la misma corresponsabilidad que en el entorno físico. Entonces, así como ya lo dije anteriormente, no dejamos a un menor sin supervisión en el espacio público. Es nuestro deber asegurar el perímetro técnico de los dispositivos, aplicaciones y los entornos de navegación. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo como adulta responsable o como adulto responsable antes de prestarle un dispositivo móvil a los menores? ¿O qué estoy yo haciendo como docente o como servidora pública si a lo mejor, o servidor público, si a lo mejor hay equipos en las escuelas que no cuentan con esa supervisión y que solo se percibe que por tener el antivirus
ya están las infancias y adolescencias seguras en las aulas o en los laboratorios. Es importante saber cuáles son los controles que yo puedo integrar para que no puedan entrar a páginas donde se les pueda señalar o se les pueda enseñar contenido explícito o violento. Es importante que yo tenga que hacer protocolos de uso de la red en las aulas. No todo lo que está en Internet es malo, pero tampoco no todo lo que está en Internet es seguro. Y no todo lo que nosotros validamos en la red puede ser verdad. Entonces, por eso es importante que nosotras y nosotros seamos proactivos. Y ahora bien, vamos a hacer un diagnóstico familiar o un diagnóstico en nuestro entorno social. Estas preguntas me gustaría que me las respondan con una monosílaba para no entrar en tantos detalles y si nos sentimos incómodos o incómodas, pues no vaya a ser tan raro el responder. Entonces, me gustaría que cada una y uno de ustedes respondiera en el chat. ¿Sabemos exactamente qué permisos tienen activos los juegos que nuestros hijos o las infancias a nuestro alrededor usan todos los días? Un ejemplo de permisos puede ser la cámara, micrófono, ubicación. ¿Sabemos? ¿O antes de esta sesión lo sabía? ¿Sabía qué permisos tiene ese videojuego en el dispositivo? No tengo hijos. Ok, bien. Sobrinos, o a lo mejor Tracy, tú eres una menor. ¿Sabes qué permisos tiene tu dispositivo para los videojuegos? No sabemos. Ok, bien. Bien, pues bueno, ya vemos aquí un área de oportunidad para la audiencia, que como tarea hoy, una de las grandes tareas que vamos a tener hoy va a ser revisar los permisos de esos videojuegos. ¿Qué permisos tienen? Y justo, si yo quiero seguir dejando a mi hijo, a mi hija, que utilice ese videojuego, entonces esos videojuegos generalmente pueden seguir funcionando sin tener permisos graves como la cámara, el micrófono y la ubicación activos. Entonces, esa va a ser una tarea de hoy. Revisar las aplicaciones que está utilizando mi hija o mi hijo y saber qué permisos utilizan y eliminar los permisos que justo no son necesarios. Este es un ejemplo de 3 permisos que para algunas aplicaciones no son necesarios. La cámara, el micrófono y ubicación. Hay una opción que dice utilizar solo mientras la app está en uso. Hay otra opción que dice preguntar siempre. Esa es, desde mi perspectiva, la que mantiene un equilibrio. Entonces, pregúntame si tú puedes utilizar la cámara y pues si no hay necesidad, pues no la uses. Vamos con la segunda pregunta. Si un desconocido tocara la puerta de la casa para hablar con nuestro hijo o hija, no lo permitiríamos. Pero, ¿cuántos usuarios desconocidos entran a interactuar con ellos o ellas a través de los chats de videojuegos? ¿Me doy una idea? ¿Sé más o menos con qué, o yo sé más bien qué usuarios son los que están hablando con mi hijo o hija? ¿Cuántos usuarios desconocidos creen ustedes que entran a interactuar con ellos a través de los chats de videojuegos? En una jugada, en una sentada de jugada, no sé, a lo mejor una hora, en una hora de videojuego, en 2 horas de juego en el teléfono. Yo sé, por ejemplo, si mi hijo ya está usando estos chats, ¿cuántos usuarios desconocidos entran a interactuar con él, con mi hijo o hija? ¿De cuántos desconocidos? No sé. También ese es un área de oportunidad. Observar, aquí viene una estrategia. Observar cuál es la interacción de mi hijo e hija con estas aplicaciones de videojuegos, con estos videojuegos o con su interacción en la red. A lo mejor no está jugando un videojuego, pero sí está viendo videos. Sí está viendo videos a lo mejor en YouTube, sí está viendo videos a lo mejor en alguna otra aplicación de streaming
si está viendo videos, a lo mejor en, no sé, algún chat de Discord. Entonces, justo es para quienes no sepamos y tengamos esa intención de saber qué vamos a hacer para mitigar el riesgo, la tarea es observar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Justo yo no soy experta en disciplina, ni tampoco soy experta en psicología, ni soy experta en relaciones familiares. Yo soy experta en ciberseguridad, pero la observación me queda claro que es el primer paso para saber qué estrategia implementar para proteger a las y los menores. Si yo ya observé que a lo mejor mi hijo o hija sí interactúa con desconocidos en el chat de manera desmedida, sin tener una prevención de las cosas que platica, de lo que hace o de los videos que ve, entonces ya puedo implementar una estrategia, integrar un control parental, hablar con ellas, así como dice Víctor Hugo, hablar con mis nietas para saber cómo es que pueden protegerse en la red. Y la tercera pregunta, que justo va de diagnóstico. ¿Alguna vez hemos revisado el historial de búsqueda de los dispositivos del hogar o confiamos en que el navegador bloquea el contenido adulto o violento por sí mismo? ¿Alguna vez yo he revisado el historial de búsqueda? He revisado la configuración de mi navegador, ya sea en mi dispositivo móvil o en mi computadora. ¿Sí o no? Sí, sí, ok, no, sí, bien. Bien, aquí ya vamos más avanzadas y avanzados con el diagnóstico. Ok, Enrique Ruiz. Es complejo este tema, más aún cuando lo desconocemos. No dan pauta para utilizar algunas herramientas que pueden ser útiles para el crecimiento educativo de los infantes. Aun cuando se trate de juegos, quiero pensar que una ayuda para evitar posibles riesgos sería un antivirus y concientizar a los niños y jóvenes de los riesgos que puede estar. Exacto, diste el resumen de esta clase, Enrique. Muy bien. Bien, muy bien. Pues esta también va a ser una tarea. Revisar y justo validar qué datos son los que mi historial de búsqueda está guardando. Buscar esa función. Si yo tengo Chrome en mi dispositivo móvil o incluso en la computadora y me voy justo a las opciones de configuración que también generalmente vienen con un engrane o con una ruedita con piquitos, si yo me voy a esa opción de configuración, ahí puedo ver el historial y justo ahí puedo validar cómo se están utilizando mis datos y qué historial es el que se está guardando. Repito, este ejercicio lo vamos a hacer en la sesión 3 o 4, me parece. Entonces, una vez que ya hice mi diagnóstico, pues obviamente viene pues al menos un paso que tengo que hacer. La primera tarea ya se la quedaron, que justo es validar los permisos, y esa es una tarea que tienen que hacer ustedes. Muchas veces hago la analogía, así como hacemos nosotras y nosotros maratones para ver series o como nos damos un tiempo para ver el programa en la televisión o como nos damos ese tiempo para ver el partido de fútbol, démonos ese tiempo para revisar qué permisos están utilizando las aplicaciones y cómo están utilizando esos permisos y validar qué permisos yo puedo, pues justo bloquear para que no estén actuando ni en primer ni en segundo plano. Eliminar los permisos innecesarios. En WhatsApp, por ejemplo, verificar los permisos y quitarle el permiso de que utilice mis chats o mi contenido para entrenar la inteligencia artificial de Meta. Eso sí lo puedo hacer. Entonces, así como hacemos maratones, como nos damos un tiempo para ver nuestro programa favorito o para ver el partido de fútbol ahora, démonos una hora al menos
para revisar los permisos en nuestros dispositivos móviles. Ahorita que justo estamos hablando de las infancias, creo yo que el acceso de dispositivos móviles para las infancias son mucho mayor para justo iPhone, bueno, para smartphones, para celulares y para tablets. Esos son dispositivos móviles, pero también si ya les estamos prestando la computadora o la PC, también revisémoslos. Si nosotros ya tenemos a lo mejor hijos o hijas que tienen consolas de videojuegos, llámese Xbox, Nintendo, y que están conectadas a la red de Internet, validar qué permisos tienen esas consolas y cómo están utilizando la información y los datos. Hay una práctica justo que les vamos a pasar este material para que ustedes la puedan hacer. Ahorita la vamos a leer y vamos a validar cómo es que podemos hacer la práctica. Google Family Link es una aplicación de Google que justo nos permite integrar un control parental en nuestro dispositivo móvil. Esta herramienta es una herramienta digital que nos ayuda a tener un monitoreo familiar remoto. Entonces, aquí pues es una herramienta de seguridad digital. Esta es una herramienta de seguridad digital y obviamente, como les decía, pues las herramientas no hacen el trabajo por sí solas. Entonces, yo sí la tengo que instalar, pero además tengo que configurar. Las herramientas o las posibilidades que me da Google Family Link son configurar tiempos de uso. Entonces, aquí asignar rangos permitidos diario y se hace el bloqueo inmediato, por ejemplo, a la hora de dormir. Aquí puedo yo asignarle periodos. Aprobación de aplicaciones. Entonces, cada descarga va a iniciar en el celular del menor y solo si tiene autorización digital del tutor en su propio teléfono. Entonces, esta es una manera de poder mitigar o de poder saber qué tipo de herramientas, qué tipo de aplicaciones, qué tipo de justo videojuegos está descargando el menor o las infancias, cómo es que lo están utilizando. Después hay una herramienta integrada en Google Family Link que se llama Safe Search Mandatorio. Aquí, esta herramienta o esta opción forza el filtrado estricto de resultados explícitos de Google y YouTube. Ahora, el Safe Search no quiere decir que haga por sí mismo todo y ni siquiera es algo que nosotros, en lo que debemos de confiar nosotros al 100%. Porque hay atacantes y hay ciberdelincuentes que forzan las descripciones de los videos de YouTube para que aunque sea contenido explícito, violento o con tonos para adultos, pueda parecerle a niños y YouTube pueda no restringir ese contenido. Entonces, aún así, yo tengo que hacer una validación, tengo que hacer un monitoreo. En Google pasa lo mismo. Los ciberdelincuentes o justo los acosadores maquillan, por decirlo de alguna manera, las imágenes, los sitios web, para que aunque sea contenido dirigido para estafar, para vulnerar, para extorsionar, para justo sacar información, para acosar a menores, pues es muy probable que maquillen el sitio web, que en este caso pues son códigos, lo que maquillan o lo que usan para que el buscador de Google lo muestre en resultados. Entonces, aunque yo ya esté utilizando estas herramientas, sí es importante que yo haga un monitoreo. Entonces, aquí les vamos a dejar justo les vamos a pasar este manual para que ustedes lo puedan seguir y justo para que ustedes puedan integrar el control parental en Android y iOS. La sección A tiene que ver con Android. Ahorita lo vamos a leer rapidísimo, esta sección de Android para que justo pues nos dé tiempo de contestar algunas preguntas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos previos? Primero, para Android, tienen que tener una cuenta de Google activa. Eso es muy importante porque pues de por sí Android trabaja con estas cuentas de Google activa. Entonces, el menor también debe de tener su cuenta de Google, pero esa cuenta de Google del menor debe ser creada con la supervisión del adulto o de la adulta.
Ahora, viene el paso a paso técnico y justo aquí una de las ventajas de Android es que tiene interfaces muy amigables. Todos conocemos la App Store, que es de Android, que viene con este icono, que es de donde nosotras y nosotros seguro hemos descargado, es la Play Store, perdón, hemos descargado varias aplicaciones. Entonces vamos a buscar e instalar Google Family Link, que va a venir con este icono, que es como un papalote o un cometa. Una vez que ya la descargamos e instalamos, justo hay que iniciar la configuración. Aquí nosotros vamos a abrir la aplicación, vamos a seleccionar la cuenta de Google del tutor y vamos a elegir la opción padre, madre o tutor. Es muy importante porque también viene otra opción que dice restricción, supervisión. Entonces hay que seleccionar padre, madre o tutor. Y luego vamos a vincular la cuenta del menor. Si el menor ya tiene una cuenta, entonces vamos a seleccionar sí cuando la aplicación pregunte. Si no la tiene, vamos a seleccionar no y vamos a seguir con el asistente para crear la cuenta administrada para menores de 13 años. Ojo, yo también sé que, y como les dije, yo no soy experta en cuidado ni en familia, en temas justo para guiarles en el cuidado, pero si hay menores con una edad menor a 13 años que están utilizando dispositivos móviles, pues es importante que aquí entonces validemos qué otro tipo de control podemos integrar. Aquí, pues, los pasos para configurar en el dispositivo del menor, pues obviamente tomar el teléfono del hijo o hija, ir a ajustes, después nos vamos a ir a Google, le vamos a dar control parental y le vamos a seleccionar comenzar. Y vamos a elegir el niño o niña al que, pues, del que ya ligamos la cuenta. Este manual, como les digo, se los vamos a pasar, pero ahorita se los estoy leyendo y explicando a grandes rasgos para que nos dé tiempo de hacer algunas preguntas, de responder algunas preguntas. Vamos a sincronizar los dispositivos, hay que integrar un código de vinculación, mucho cuidado con esos códigos de vinculación. Es importante que nosotros protejamos esa información, porque pues son como las puertas de la casa, entonces no le voy a abrir a cualquiera la puerta. Ingresar la contraseña de la cuenta del menor para autorizar la supervisión. Y luego ya vienen las configuraciones de restricciones críticas desde el teléfono del tutor. Aquí pues estas son las opciones por las que ustedes pueden optar para configurar dentro de la aplicación de Google Family Link. Como les comenté, este material se los vamos a compartir. Entonces, ahora sí me gustaría, ya que queda pues poco tiempo, me gustaría que dejáramos estos minutos para responder algunas preguntas que han surgido. Entonces, pues Laura, tú me indicas cuáles son las preguntas que vayamos a responder. Hola, sí, muchas gracias, ingeniero Brenda, por compartirnos ahora sí que todas este conocimiento y estas herramientas tan importantes. Dentro de aquí del chat actualmente no tenemos como una pregunta puntual. Tú has ido compartiendo algunos de los comentarios. Tenemos uno por ahí de Daniel Nara, que nos dice que considera que todo empieza con la estructura de comunicación entre padre e hijo, desde la enseñanza de no hablar con extraños, y al que hacer niños no puedes darles una explicación racional, sino con ejemplos. Por otra parte, revisar o tener una chispa de curiosidad por temas de seguridad o control de ubicación o saber para qué son. Tenemos gente que nos piden el material también desde el municipio de Tila. Y por aquí Mari Cruz les compartió nuevamente el registro de asistencia para quien guste irlo, quien falte, pueda hacer su registro. No sé si ves bien, ingeniera, que si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, podamos abrir el micrófono, pueden Sí, levantar sí. la manita
y tenemos el tiempo todavía para alguna participación en vivo. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Quien quiera hacer una pregunta, pues puede levantar la mano. Sin miedo, es un espacio seguro. Reconozco y también sé que puede haber algunas preguntas o a veces pensamos, tal vez esta pregunta sea un poco tonta o un poco extraña, pero ninguna pregunta es mala. Entonces, eh, pues creo yo que podemos aquí explorar sus dudas. Si alguna o alguno de ustedes tiene alguna, pues este es el momento de poder compartir, poder preguntar, poder consultar. Si hay algún docente, alguna docente que tiene dudas, algún padre, alguna madre de familia, alguien que interactúe con infancias, con niñas y niños, este es el momento para preguntar. Bueno, por aquí comentarios de que la exposición estuvo bastante clara y pues esperando a ver si alguien quiere animarse a comentar algo. De pronto, pues sí, pues saber, ¿no? La importancia de acompañar a nuestras niñas, niños y adolescentes en su interacción con el entorno digital, sobre todo porque pues este acceso a las tecnologías, a la información, forma parte de sus derechos, pero también es responsabilidad de nosotros, los adultos que estamos cerca de ellos, pues ir generando estas condiciones, ¿no? Seguras para que puedan ejercer sus derechos. Precisamente desde esta perspectiva también de los derechos humanos, pues es que la protección de las infancias en estos espacios digitales, pues implica eso, ¿no? Irles garantizando su derecho también a la privacidad, a la seguridad, a la educación, al desarrollo integral y pues a una vida libre de violencia. Y creo que estas herramientas, estos filtros y estos controles, los que nos permiten también llevar esta supervisión responsable, no son únicamente, no debemos entenderlos creo como un mecanismo de control, sino más bien verlo como una estrategia de protección, de acompañamiento, pues que va a contribuir precisamente al interés superior de la niñez. Al parecer, pues aquí tenemos una pregunta, de parte de Mari, nos dice ingeniera Brenda, desde su perspectiva como especialista, ¿cuál es el equilibrio ideal entre proteger a la infancia con filtros digitales y respetar su derecho a la privacidad y el desarrollo de su autonomía? Creo que esta es una muy interesante pregunta y aparte se liga justo con los objetivos de las instituciones que ahora pues estamos compartiendo este taller. Mi perspectiva no es una perspectiva de justo limitar ni tampoco restringir la información, pero sí es importante que yo como adulta pueda tener esa percepción y esa proactividad de qué información puede ser adecuada para las infancias, para las menores o los menores. Y eso, pues solo lo voy a ir obteniendo, esa proactividad, solo la voy a poder ir materializando a través de las revisiones constantes. La seguridad digital no es una tarea que se haga, pues como ya lo vimos, una sola vez. Por ejemplo, yo implemento hoy los controles de seguridad, hago hoy mi revisión de qué permisos tienen las aplicaciones y ya en el futuro van a seguir, o sea, de aquí hasta que funcione el teléfono va a ser todo seguro, no. Es justo la seguridad digital y la protección digital, sobre todo hablando de temas de infancias, debe de ser un constante, una estrategia constante en la que yo justo tenga prioridades y esas prioridades yo las vaya marcando con pautas específicas para saber qué es lo que no quiero o que sí quiero, o qué información es la que sí o que no puede tener acceso la menor o el menor.
Sé que justo el derecho a la privacidad y al desarrollo de la autonomía de las infancias es algo importante, porque si no, pues cómo vamos a crecer o cómo van a crecer adultos autónomos, adultos con valores, ejerciendo sus derechos y justo integrándose en la sociedad. Sé que es importante, pero también creo que aquí viene un tema de el pensamiento crítico como adultas y como adultos. ¿Cuál es justo el pensamiento crítico que yo ya he ejercido respecto a estas herramientas? No se trata de libertad ni tampoco se trata de restringir. Se trata de ser pues justos y justas con la información para que las infancias pues puedan tener una interacción segura. Entonces, creo yo, y esa es una opinión personal, es mi perspectiva, no se está limitando el derecho a las infancias de justo el integrar estos controles de seguridad. Al contrario, las estoy protegiendo. Y conforme vaya pasando el tiempo y las infancias vayan convirtiéndose en adolescentes y vayan transformando su perspectiva respecto a sus interacciones con la sociedad, creo yo que ellos ya van a poder ir experimentando y explorando la información y es algo que se puede hablar mucho más claro, justo como lo decía Daniel, es un poco complejo compartirle a las infancias cuál es este riesgo, por qué es una amenaza o cómo es que se pueden proteger. Pero sí, mi perspectiva es que el equilibrio está en reconocer cuál es la información que yo debo proteger, cuál es la información privada que como familia, que justo como madre e hijo, como padre e hija, estoy yo cuidando o que yo justo reconozco como información privada y partir desde ahí, partir desde esa información que se debe de cuidar en primera instancia, integrar los controles básicos de seguridad, los parentales, validar que las aplicaciones no estén utilizando datos o no estén utilizando funciones en segundo plano que puedan vulnerar. Y como les digo, la observación creo que nos va a dar mucho más herramientas para que justo el filtro digital y el derecho a la privacidad y el desarrollo de la autonomía puedan converger en un contexto saludable. Esa es mi perspectiva. Muchas gracias, ingeniera. Ya vimos, ya se están animando más personas. Tenemos dos preguntas más aquí en el chat. A ver si nos puedes apoyar. Y creo que tenemos el tiempo también justo para ir dando el cierre. De parte de Victorio Alberto Cervantes, nos dice, ¿cuál es su opinión con respecto a la obligación del Estado para proteger los derechos de las niñeces con respecto al uso de los medios digitales? Esa es una pregunta. No sé si quieras comentar algo y después comentamos la siguiente. Ok. Em, Debo aclarar que me siento muy responsable por compartir mi opinión en este momento y también quiero aclarar que es una opinión personal. Yo considero que el Estado, pues la protección de las niñeces o de las infancias en el entorno digital no es opcional. Entonces, desde mi perspectiva es un imperativo que tiene que justo converger entre infraestructura tecnológica, entre la instancia legislativa y las instancias de seguridad nacional. El espacio digital ya no lo veo yo como un entorno alternativo al mundo físico. Entonces, ya es un entorno donde los menores y las menores están estudiando, se comunican, juegan, empiezan a construir una identidad. Entonces, desde esa perspectiva y una opinión personal es que las responsabilidades estatales y las autoridades pues sí deben de evolucionar bajo un principio de corresponsabilidad, que pues obviamente yo pues
creo que sí hay una importante necesidad de actualización legislativa y desde mi perspectiva y con base a mi experiencia, también un tema de actualización en temas de persecución del delito, para que se pueda tipificar algunas vulnerabilidades y amenazas, que pues justo pueda haber personal y presupuestos para las fiscalías y que se especialicen aún más estas áreas, porque cuando somos empresas privadas, pues nosotros fomentamos esas iniciativas hacia nuestro personal y generalmente los servicios los vendemos entre empresa privada. Pero pues sí creo que el tema de la actualización para el Estado es un imperativo desde mi perspectiva. Y pues obviamente aquí también no es algo que pues sea solo del Estado. También creo que el proteger a las infancias en Internet, pues tiene que ver con privilegio y reconocer que quienes estamos trabajando con tecnología y estamos haciendo pues herramientas, pues también tenemos que facilitar esta infraestructura gratuita y accesible para las familias para que puedan tener un software que realmente les permita proteger a las infancias que pues están a su alrededor. Esa es mi perspectiva actual. Y bueno, otra que creo que aquí pues la Comisión de Derechos Humanos y Antigua pues lo están haciendo muy bien, es la educación. La educación en temas de ciudadanía digital. Y pues justo creo que aquí también la política pública pues tal vez debe de evolucionar hacia no restringir o no prohibir los dispositivos, sino pues impulsar estas estrategias de alfabetización digital y ciberseguridad, eh, tal vez incluso hasta en los planes de estudio o los planes de educación básica, para que las niñeces o las infancias aprendan a identificar cuáles son los vectores de riesgo y cómo proteger sus datos personales y saber que justo pueden contar con el apoyo de instituciones o canales institucionales para protegerle si son vulneradas o vulnerados. Esa es, pues, mi opinión. Muchas gracias, ingeniera. Muy interesante todo este análisis que nos compartes. Y bueno, tal vez de la siguiente pregunta que nos deja Evelyn, tal vez parte de lo que nos acabas de comentar pueda estar dentro de esta respuesta que nos dice, ¿qué estrategia podríamos utilizar para prevenir estos riesgos con las infancias? Ok, pues justo como estrategia, creo que la primera sí es tener esa alfabetización nosotras y nosotros como adultas y adultos responsables o tutores, madres o padres, tener esa alfabetización digital, como ya dijimos, reconocer cuál es la información privada que se debe de proteger. Esa, pues, creo que es una capa personal. También viene una capa pedagógica, que creo yo que, pues, hay que identificar cuáles son las posibles amenazas o los vectores de riesgo y enseñárselos a las y los menores. La higiene de datos personales, qué estoy compartiendo en la red, qué no estoy compartiendo, o sea, no compartir datos personales en a lo mejor streaming, en eh, a lo mejor chats que ni siquiera pues son validados o que ni siquiera son moderados, perfiles que no conocen solo porque tengan una foto de perfil de su personaje favorito, pues no compartir información. Tal vez ese tema de higiene de datos personales es muy importante. La ubicación en tiempo real no se comparte. Los horarios, las fotografías familiares no se comparten. Esa es una buena estrategia de higiene personal. Y justo la alfabetización también de nosotros como en la capa pedagógica viene una alfabetización sobre la desinformación y el contenido simulado o creado con inteligencia artificial. Entonces, hay que explicarles de una manera que sea accesible para las niñas y los niños que no todo lo que se ve en Internet es real o adecuado para su edad,
Entonces, aquí nosotros les ayudamos a pues seguir desarrollando su pensamiento, su sentido crítico, y creo yo que pues ahí vamos a poder fomentar una buena comunicación y una estrategia de seguridad. Y creo yo que también hay una capa que tiene que ver con la convivencia en el hogar, y tiene que ver con la comunicación también. Hay que tener una comunicación abierta y donde las menores, las infancias se sientan seguras para justo platicarnos acerca de cuáles van a ser las reglas y cuáles van a ser las delimitaciones que como familia o como justo parientes vamos a nosotros a implementar en nuestro entorno. Entonces hay que hacer creo yo que aquí viene mucho el efecto castigo que se le hace a veces a los niños por a lo mejor comprar un videojuego. Tal vez cambiar un poco esas estrategias de disciplina hacia una disciplina un poco más basada en la confianza, donde pues justo las infancias puedan saber que no hay temor en compartir que están sufriendo algún delito en la red. Y el acompañamiento es muy importante. Entonces, es importante de que las menores o los menores, yo he visto menores que desde los 3 años ya están utilizando el móvil, pues haya un acompañamiento. Entonces, la navegación, la interacción debe de ser un acto acompañado, no debe de ser un acto aislado en una habitación, sino debe de ser una actividad compartida en espacios comunes donde el adulto pueda supervisar y guiar activamente la experiencia digital de los menores. Y a nivel técnico, tal vez, pues sí es instalar una gestión como control parental, el bloqueo de las funciones de pago, los permisos que ya validamos ahora, y justo pues hay otras estrategias a nivel técnico que seguro las vamos a ir aprendiendo durante el desarrollo de este entrenamiento de 4 sesiones. Entonces, en resumen, pues creo que esa sería la estrategia que pudiéramos utilizar, o es mi sugerencia. Muchas gracias, ingeniera Brenda. La verdad es que muy importante, muy interesante. Básicamente estas estrategias también nos van sirviendo para estos comentarios de cierre, ¿no? Retomar muy importante lo que dices, esta eh, convivencia de la familia, de mantener la comunicación y del acompañamiento que no debemos de dejar de lado sin duda alguna, que la crianza sigue siendo un reto para todos los papás y las mamás. Y pues bueno, aprovechar este tipo de espacios, de sesiones para irnos actualizando, para ir fortaleciendo nuestra educación digital e ir rompiendo pues esas brechas que aún existen. Pues bueno, estamos ya por llegar al cierre. Ya nada más hay algunos comentarios. Por ejemplo, Pedro que nos dice parte de la responsabilidad parental es ser consciente de la protección de los infantes y su interacción con medios digitales. Debe ser integral y el tener toda esa información se puede hacer mejor. Y sí, incluso pues la ciberseguridad, por eso el nombre de este curso, ¿no? Ciberseguridad integral, porque en esta sesión pues nos enfocamos al tema de las infancias, pero más adelante vamos a ir aprendiendo también cómo nosotros como adultos también somos vulnerables. Y Juliet nos dice que comentario del curso se sorprendió de descubrir cómo su dispositivo tiene acceso a nuestra información sin haber otorgado consentimiento, y todo por no tomarse el tiempo de leer los términos y condiciones cuando damos el acceso. Pero nunca es tarde, dice, para comenzar a tener conciencia del deber del cuidado. Excelente, pues qué bueno, Juliet, que te vas con ese aprendizaje. Esmeralda también coincide con Juliet y que se sorprendió mucho y quiere regresar a la invitación al licenciado Andrés por este curso tan importante. Y pues bueno, ya esta última comentario o pregunta de Victorio se lo haremos llegar a nuestra ponente, porque pues ya estamos con el tiempo y respetando también las demás actividades de todas y todos. Pues agradecerle de nueva cuenta, ingeniera Brenda, y pues a todas y a todos quienes estuvieron conectados.
Esperamos que sin duda, estamos seguros que esta sesión fue de mucha productividad para cada uno. Y pues bueno, recordarles que nos vemos el próximo miércoles 24 con la siguiente sesión, Juventud y Redes. Y pues bueno, a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Fundación Antigua, pues agradecerles su participación, su asistencia. Damos por concluida esta primera sesión. Les deseamos que tengan una excelente tarde, mucho éxito en sus actividades y antes de que se me olvide, porque ya se me estaba pasando, si nos pueden apoyar en abrir su cámara para que tomemos la captura, todos quienes puedan. Muchas gracias por acompañarnos, por llegar hasta el final de esta sesión y recordarles que tenemos la liga de asistencia. Por favor, regístrense para que también nos quede sus datos para poderles compartir las guías que nos va a facilitar nuestra ponente. Ya tenemos por ahí, ya vemos las camaritas y pues bueno, ¿quién nos ayuda con el conteo? Mari, ¿nos ayudas? Bien, entonces a las 3 tomamos la primera captura de pantalla, a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, bye bye.